Voy a grabar por acá. Bien, vamos entonces a iniciar esta serie, el Día del Señor, el descanso santo para su pueblo. Cuando contemplamos la ley santa de Dios, no la vemos y no la deberíamos ver como un yugo, como algo que nos lleva a la esclavitud. Así es como lo ven las personas que no entienden, que no han nacido de nuevo, ven la ley de Dios como un yugo. Debemos verla más bien como el camino de la libertad para nosotros los redimidos. El cuarto mandamiento dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Y ocupa un lugar singular dentro de los 10 mandamientos. Es el mandamiento más largo, ¿sabía usted? Cuando tú lees los 10 mandamientos, y vamos a ir ahí luego, es el mandamiento que Dios da más detalles. Y conecta directamente con la creación y con la consumación de los tiempos. Este tema que iniciamos hoy tiene la particularidad que está conectado con la creación y con el fin de esta creación y con la creación nueva. La tradición reformada ha insistido que el Día del Señor no es una invención tardía de la Iglesia ni una costumbre meramente cultural, sino una institución divina que hunde sus raíces en la misma creación del mundo. Vea lo que dijo alguien llamado Thomas Watson. El sábado fue hecho en el paraíso antes de que hubiera pecado. Por tanto, no pertenece solo a Israel, sino a toda la humanidad. El hecho que el tema que vamos a estudiar hoy se encuentre en la creación lo hace particular porque quiere decir que tiene que ver con toda la humanidad, no solamente con Israel. El hermano Juan Calvino dijo: el sábado no fue ordenado solo para los judíos, sino para toda la raza humana desde el principio. La misma idea de Thomas Watson. De manera que en la teología bíblica, ella nos permite observar cómo este mandamiento se despliega como un río de revelación que comienza en el Edén, atraviesa la historia de Israel, alcanza su plenitud en Cristo resucitado y finalmente apunta al descanso eterno del pueblo de Dios. Vea lo que dice Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y eso lo vamos a estudiar luego. Entonces, ¿cuál es el propósito de la serie? Que nosotros, el pueblo de Dios, ame aquello que Dios ama. Ame aquello que Dios ama. Y estas son las cosas que se encuentran en el día santo que Él separó para sí mismo. Esa ha sido una introducción a la serie. Veamos entonces el sermón número 1 que vamos a tener hoy. El origen del descanso santo de Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2. Versos del 1 al 3. Y vamos a estar meditando ahí. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Desde el principio de la creación, antes que el pecado entrara en el mundo, aquí estamos antes del pecado, no había pecado en el mundo, antes de que existiera nación alguna, antes incluso de que el hombre hubiera experimentado fatiga o dolor, el Señor estableció un día que Él mismo separó del resto de los días. Ese día no fue creado por la iglesia, ni por Moisés, ni por ninguna tradición humana. Fue instituido por Dios mismo en el amanecer de la historia. ¿Sí?
Ese breve pasaje que acabamos de leer, compuesto por apenas 3 versículos, contiene la semilla de toda la doctrina bíblica del día del Señor. Lo que estamos leyendo es la semilla. A mí me encanta dar ejemplos de agricultura porque ustedes están súper familiarizados con eso. ¿Qué pasa con la semilla? Tú la siembras, ella va a morir, va a crecer y va a dar un fruto. Entonces esto que estamos viendo contiene la semilla de todo un gran árbol hermoso sobre la doctrina bíblica del día del Señor. ¿Qué vamos a hacer en estos sermones? Algo que se llama teología bíblica. La teología bíblica agarra un tema, en este caso el día del Señor, y lo va a estudiar de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué dice toda la Biblia sobre el día del Señor? Entonces va a ser lindísimo porque ustedes no van a escuchar lo que yo pienso. Vamos a ver lo que Dios piensa. ¿Y por qué un día como hoy es tan importante? Así ocurre con el sábado. Aquí en el Edén vemos su institución. En la ley mosaica vamos a ver su mandamiento. En Cristo su cumplimiento. Y cuando Dios nos llame a su presencia, la consumación eterna del día del Señor. Un hermano que se llamó Agustín de Hipona dijo: nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. El sábado apunta precisamente a eso, al descanso del alma de su creador. Bien, antes de Génesis 2, ¿qué tenemos? Génesis 1, ¿cierto? Ok, contexto. ¿Qué hizo Dios en Génesis 1? Creó la luz. ¿Qué más creó, niños? Si Dios creó la luz, ¿qué más lo hace? Había tinieblas. ¿Qué más? ¿Hizo Dios la tierra? Sí, ¿verdad? Los cielos. ¿Qué más hizo Dios? La tierra, los animales. Animales. Las plantas. Plantas. ¿Y de último qué hizo? Descansó. Sí, pero antes de descansar, ¿qué hizo? Hizo al ser humano. Exacto, muy bien. Muy bien. Hizo al ser humano, hizo a Adán, y luego Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré yo idónea, y hizo a Eva. ¿Ok? Y cada día, cuando tú ves la creación, se repite algo. Hay un coro que se repite. Y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana. Pero cuando llegamos al séptimo día, ocurre algo extraordinario. No aparece eso. Cuando Dios llega a ese último día, no aparece donde dice: y fue la tarde y la mañana. Y eso sugiere algo profundo. El séptimo día apunta a un descanso continuo que Dios le ofrece al hombre. Por eso tiene un fin escatológico, es decir, apunta a la consumación de los tiempos. Ok, vamos a ver entonces con esta introducción el primer encabezado. Dios estableció el descanso sagrado. Veámoslo en el verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Ok? Ve que no dice y fue la tarde y la mañana del siguiente día. ¿Qué más dice? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué debemos entender inmediatamente? Que Dios no descansó porque Dios estuviera cansado. ¿Ya? Dios no descansó porque Él estuviera cansado. Cualquiera podría pensar eso, ¿cierto? Porque viene de hacer toda la creación. Cuando dice que Dios descansó, no es porque Él estuviera cansado. El hombre fue creado para trabajar 6 días y descansar 1. ¿Por qué Dios dice que descansó entonces? Vea qué lindo lo que dijo un hermano llamado Juan Calvino otra vez. Dios descansó para que el hombre imitara su ejemplo. Dios trabajó 6 días haciendo la creación, ¿cierto? Y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. El ser humano tiene que imitar ese ejemplo. A eso vamos a ir. Dios nos da un día de reposo. Dios está enseñando al hombre desde el principio que su vida debía tener
ese ritmo espiritual. Trabajo, descanso y adoración. ¿Ok? Trabajo, descanso y adoración, que es lo que ustedes tienen la bendición un día como hoy. Han trabajado 6 días, hoy no tienen culto en la mañana, pueden descansar la mañana y ahora vienen a adorar. Sin ese ritmo, el hombre se convierte en un esclavo del trabajo o esclavo de la vagancia, del ocio, ¿verdad? Si no mantiene ese ritmo, el hombre que se está convirtiendo en un esclavo del trabajo. A manera de anécdota, yo trabajo en un call center y hay compañeros que han metido, como decimos, los ticos las patas con varias mujeres y las dejan embarazadas y les meten pensión. Que no tienen una pensión, sino 2 o 3. Exacto. La cara que hace, yo digo. Imagínase a ese hombre, por necesidad, ¿qué tiene que hacer? Trabajar en el día, 8 horas, buscar otro trabajo para rellenar otras 4 horas más, trabajar los domingos, o sea, consumido por el trabajo, de un dinero que ni puede ver porque tiene que pagar pensiones. Entonces, es catastrófico, una persona así va a colapsar, ¿verdad? Dios nos dio ese formato de vida, ese modelo de vida. Trabaja 6 días, pero tienes uno para descansar y adorar. Es una adoración íntima y corporativa la que Dios quiere para el día de reposo. Muy bien. Entonces, vea el modelo que Dios nos está enseñando en Génesis. Trabajó 6 días, uno descansa. Pero ese descanso, recuerden, no es que Dios se cansó porque de hecho Dios sigue trabajando. Cuando Dios crea todo, todo que Dios creó, necesita ser ¿qué? Cuidado y sustentado. Dios sigue trabajando, cuidando de su creación. Todos los días Dios cuida de su creación. Hoy los pajaritos han sido alimentados por Dios, ¿ok? Pero Dios, ¿en qué sentido descansó? De que ya no hay más creación. Dios no está creando en ese sentido nada, ya todo ha sido creado. Y Dios, en segundo lugar, nos está modelando cómo debemos vivir. 6 días se trabaja, necesitamos uno para descansar. Ese es el ritmo. Dios ordenó también algo aún mejor, ¿verdad? Y es un día que Dios bendice. Pero antes de entrar a ese punto, que es un día bendito, pensemos quiero darles una ilustración. Todos conocemos aquí una guitarra, ¿verdad? No hay nadie que no conozca una guitarra. Si usted agarra una cuerda y la soca mucho, y la soca, ¿qué va a pasar con esa cuerda? Tarde o temprano, rompe. Pero si agarra la cuerda y la afloja demasiado, va a producir algún sonido. Si está floja. No, ¿verdad? Tiene que estar en una afinación correcta. El día de descanso es así. Si yo lo agarro y trabajo, es como si estuviera agarrando una cuerda y lo va a tener rompiendo. El ser humano se rompe. Eso es malo para el ser humano. Físicamente hablando es malo, mentalmente hablando es malo, Dios sabe, Dios nos hizo y debemos descansar. Si no colapsamos, tarde o temprano. Pero por otro lado, si soy un flojo y nunca trabajo, también eso es malo, ¿verdad? Los dos extremos son malos. Dios quiere que trabajemos, pero que un día descansemos. Ahora, ese día que Dios quiere que descansemos, el día de reposo, que nosotros creemos que es hoy, y luego vamos a ver por qué es hoy y no el sábado, es un día bendito. Véanlo en el verso 3, por favor. Y bendijo Dios todos los días, dice ahí. ¿Qué dice? El día séptimo. Que detengámonos ahí, vamos despacito. Es un día que Dios que bendijo. Dios bendijo el día séptimo. No bendijo el día 1, no bendijo el día 2, no bendijo el día 3, ni el 4, ni el 5. Antes los días eran así, por números.
Los nombres de los días se les dio después, ¿verdad? Fueron después que se cambiaron los días, pero antes eran por números, día 1, día 2, el día 3, el día 4. Usted va a ver en Génesis que Dios le dice a Moisés, el día 14 del mes o el día 7º del mes, ¿verdad? Eran así. Entonces Dios está bendiciendo un día particular y es el día de reposo. ¿Ok? Ahora, en Génesis Dios bendice 3 cosas, la creación animal, al hombre y tercero, el día de reposo. El sábado es el único día bendecido por Dios y eso significa que entonces Dios ha depositado bendiciones, escuchen bien, especiales para ese día. Otra vez Thomas Watson dijo, Dios no solo designó el sábado, sino que lo llamó, le llenó de bendiciones para quienes lo guardan. Vean, yo tengo una carga por el pueblo cristiano por este día. Yo le decía ahora a los hermanos, el pueblo cristiano ignora esto en gran manera, menosprecian el día de descanso, lo cambian por cualquier cosa. Y muchas veces es por nuestra ignorancia. Yo lo hice, siendo cristiano y siendo músico en la iglesia, y yo también enseñaba, y yo estaba muy comprometido con la iglesia. Como músico tenía que estar ahí todos los domingos, ¿verdad? Pero una vez al año me iba a pasear con mi esposa. No es malo pasear. Lo malo es que no entendía esto y no buscaba en dónde congregarme en ese paseo para ese día, ni esforzarme por guardar el día de reposo como lo vamos a ir viendo. Mucho pueblo cristiano ignora esto porque es un mandamiento que no se estudia. En muchas predicaciones y en muchas iglesias se predica no robar, no adulterar, ¿verdad? Y muchos mandamientos. Pero el cuarto mandamiento, que vamos a verlo explícito en la ley de Moisés, ese no lo enseñan. Lo que yo estoy enseñando, lo que el pastor Diego también enseña, esto, muy pocos lo enseñan. Y el problema es que nos estamos haciendo nosotros daño y estamos, oiga, pecando contra Dios. Hoy es el día que el pueblo cristiano más peca. Aparte que va a ir a adorar a un Dios que conoce muy poco, no ignoran esto. Entonces se distraen en otras cosas, cambian el día del Señor por otras cosas y se pierden de una bendición. Escuchen bien, si es un día que Dios bendijo, es un día que tiene bendiciones especiales para nosotros. ¿Ya? Yo le decía antes a Manuel, ¿verdad? Manuel, ¿Dios te habla? ¿Te ha hablado Dios durante estos domingos? Y él me decía que sí. Ok, y estamos hablando de eso. ¿Qué pasa si Manuel deja de venir? Y a Dios no le va a hablar. Y no es que nosotros seamos especiales, Diego o mi persona, no, es que si abrimos la Biblia y queremos dejar que la Biblia hable, entonces Dios va a hablar. Y Dios nos va a hablar a todos. A veces es como ir a un doctor. Dios le decía a él, nos hacemos los chequeos médicos de sangre, de eso y lo otro, y deseamos que el doctor diga, mira, todo bien, excelente. Pero a veces el doctor tiene que decir, no, todo está bien, pasa esto y esto y esto. Y eso no nos gusta que el doctor nos dé un mal diagnóstico, ¿cierto? Pero en cierto sentido es bueno, porque entonces puedo atacar aquello que atenta contra mi bienestar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si hoy venimos a aprender de la palabra de Dios y Dios nos habla de una manera particular, es porque hoy Dios bendice de una manera particular. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere bendecir, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios me ama. Entonces, hoy es un día especial porque es un día bendito. El día del Señor es entonces un canal especial de gracia. No porque tenga nada mágico, sino porque Dios prometió encontrarse con su pueblo ese día. Mira, si usted presta atención a Génesis, cuando Dios crea todo, pone al hombre a trabajar. Pone al hombre a trabajar. Entonces,
lo pone lo crea del polvo, lo lleva al huerto, Dios plantó el huerto, lo lleva al huerto y le dice ahí trabaje, le tienes que poner nombre a todas las cosas y tenía que cuidar el huerto. Pero el sábado, Adán y Eva ya no trabajaban en el huerto, venía Dios a tener una comunión especial con ellos en su descanso. Esa era la dinámica en el Edén, trabajar para el Señor y luego un día de reposo para estar con el Señor de manera especial. ¿Ok? Esa era la dinámica. Nosotros, si estamos en Cristo, Dios también quiere visitarnos de una manera especial y hablarnos de una manera especial el domingo. En otras palabras, bendecirnos de una manera especial. La gente que dice, yo no me voy a congregar porque yo tengo mi Biblia y puedo quedarme en la casa leyendo mi Biblia, eso es una mentira de Satanás. No, está bien si es lunes, martes o miércoles, pero no está bien si es el día de reposo, hoy. Porque Dios no te va a hablar como lo haría si vinieras a la casa de Dios, donde Dios va a hablar. ¿Sí? No es lo mismo. Imagínense un rey que anuncia lo siguiente: cada semana abriré mi palacio para recibir a mi pueblo. El sabio dirá, ese día debo estar allí. Yo voy a ir al palacio del rey. Yo quiero conocerlo. Yo quiero estar ahí. Así es el día del Señor. Es el día donde el rey abre las puertas de su presencia. Y qué lindo eso, ¿verdad? Imagínense que a usted, Donald Trump, le diga, hoy móntese en el avión que van para la Casa Blanca. ¿Quién no quisiera ir a conocer la Casa Blanca? Tal vez Trump no sea como de su agrado, pero tal vez Putin sí, digamos que Putin entonces le dice a usted, móntese en el avión. Bueno, entonces no sé, búsquenle. Más o menos, mejoró. Bueno, yo no diría que Chávez ni Laura, pero la idea es que Dios en ese sentido está abriendo las puertas de su palacio y nos invita a estar en su casa, la iglesia es su casa, y Él entonces quiere hablar de manera especial. Entonces, ¿qué hemos visto? Según el verso 3, que es un día ¿qué? Bendito. Entonces Dios quiere bendecirme. Me conviene. Esfuércense por venir, esfuércense por bendecir este día. Cuando usted, no sé si usted lo ha conectado con el Padre Nuestro. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Esa es la palabra santificado. Tiene una conexión con el día de reposo. Y eso es lo que me lleva al siguiente encabezado. Dios santificó el día de reposo. Veamos el verso 3 otra vez. Y bendijo Dios al séptimo día. ¿Qué es lo siguiente que dice? Uh-huh. Y lo santificó. Hemos visto que es un día particular que Dios bendice, pero es un día que Dios lo santificó. ¿Qué quiere decir eso? Santificar significa separar para uso sagrado. Es muy, muy usado en la Biblia. Bueno, yo estoy predicando Éxodo y vamos a ver cuando Moisés construya el tabernáculo, se le va a llamar a los instrumentos que se usan en el tabernáculo santos. Son apartados, son copas y otros instrumentos apartados para Dios, para el uso en el tabernáculo. Entonces, es apartado para un uso sagrado. Dios separó un día entre los 7, esa es la idea. De todos estos 7 días, Dios agarra uno y lo aparta, pero con un propósito sagrado. Eso significa entonces que no todos los días son iguales. ¿Ok? No todos los días son iguales. Hoy no es un día igual, hoy es un día sin igual. ¿Qué dice la cultura? Todos los días son iguales. Es más, que dicen algunas iglesias cristianas, congreguémonos el sábado. Y para fortalecer la familia, entre comillas,
démosle el domingo libre a las familias para que paseen y estén con ellas y tengan compañerismo entre ellas y así fortalecemos la familia. Eso es cuando agarran la familia, pero realmente es una estrategia humana, carnal, para mantener las personas dentro de su iglesia. Yo conozco y he escuchado iglesias que hacen eso y peor aún, a veces se congregan el sábado y lo hacen virtual, ni siquiera llegan presencial. Eso está mal a la luz de la palabra. Las intenciones son piadosas, tienen buenas intenciones, pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios ha mandado a hacer o es algo que se nos ocurrió? Y cuidado con lo que se nos ocurre, aunque parezca bueno, porque tiene que ser regulado por la palabra. ¿Ok? Entonces, es un día separado, es un día sin igual, la cultura lo ataca, pero la escritura dice que hay un día especialmente para dedicarlo a Dios. ¿Ok? Así como Dios separó a Israel entre las naciones, a un templo entre los demás edificios, a los sacerdotes entre el pueblo, también separó un día entre los otros días. Hoy es un día que Dios lo separó. Oigan, no fui yo, no es el pastor Diego, no es idea nuestra, fue y es idea de Dios. Dios lo estableció así. ¿Ok? ¿Y cuál es el propósito en todo esto? Que hemos visto, es un día santo, es un día que Dios bendijo. ¿Con cuál propósito? El sábado fue dado con 3 propósitos. Vamos a verlo. Manuel lo quiere vivir ahorita. Ahí lo veo. Descanso. Descanso físico. El hombre necesita reposo. Escuchen bien, el hombre necesita reposo. Dios no diseñó al hombre como una máquina de trabajo. Dios quiere que el hombre trabaje. Yo no tengo duda que si alguien se queda de trabajo, se queda sin trabajo, yo no tengo duda que en algún momento, y es muy rápido, que consiga un trabajo, ¿verdad? Nuestro problema es que a veces no queremos agarrar el trabajo que nos sale porque queremos otro trabajo mejor y eso y el otro, pero hay trabajo, hay mucho trabajo que hacer. Dios quiere que trabajemos, ¿verdad? Y eso trae mucho descanso a los que trabajamos. Yo trabajo en un call center, ustedes saben, de hecho en la cuenta mía está como ahí, a veces hay rumores de que se pueda cerrar. Pero esta enseñanza a mí me trae tanta paz porque yo digo, Dios, si me quedo sin trabajo secular, que es con ese trabajo que sostengo a mi familia, yo no tengo duda que usted me va a proveer otro. Que me guste es otra cosa, pero va a proveer otro y hay que trabajar, me guste o no, ¿cierto? El trabajo es así, a veces nos gusta, a veces no nos gusta, pero hay que trabajar. Y yo sé que Dios proveerá un trabajo y habrá que tomarlo porque hay que trabajar y Dios quiere que trabajemos. Pero ese trabajo no debe interrumpir el domingo. Una anécdota. Yo me casé en el 2000 y algo, que eso no lo escuché a mi esposa, se me olvidó la fecha. Pero sí fue como en septiembre. Bueno, yo me caso, yo estaba ya trabajando en un call center en Sachí, de hecho, por la Plaza de la Artesanía. Ahí en la Plaza de la Artesanía había un call center, chiquitito, pero yo vivía en Dulce Nombre Naranjo, entonces yo, soltero, yo no pagaba ni pases, porque mi mamá, solo pagaba los pases del bus, que eran como 200 colones, o sea, yo gastaba 500 colones nada más por día, y mi mamá me hacía el almuerzo. Aunque yo no ganaba mucho, yo lo ahorraba todo. Entonces era bueno. Y entonces yo ya me caso, ¿verdad? Ya ahí cambian las circunstancias. Mi esposa también trabajaba en Grecia. Y vean lo que sucede. Mi suegra, bueno, voy a contarlo en orden cronológico. A mí me despiden del trabajo porque el dueño del call center hizo una inversión no muy buena, decidió cerrar el call center, los liquida, yo me quedo sin trabajo. Mi esposa al rato se queda sin trabajo, los dos sin trabajo, y mi suegra cae en un problema de glóbulos rojos en la sangre y la hemoglobina se le estaba bajando y la internan en el Hospital México y teníamos que ir todos los días a verla. Ahí estaba yendo mi plata de liquidación, o sea, todo el dinero se nos estaba yendo.
y yo sin trabajo. Y yo me puse a buscar trabajo. Y me apareció un trabajo con una empresa muy buena, HP, en una zona franca América. Creo que estaban ahí. Y todo bien, la entrevista muy bien, hice los trabajos muy bien, pero y yo al final, pero el horario. Tiene, digamos que fue, no sé, miércoles y sábado libre. Y yo no puedo trabajar el domingo. No hay otro horario, no. Yo en esa circunstancia, yo no conocía este mandamiento, pero yo sabía que no era bueno. Iba a cambiar el servicio al Señor, ir a adorar al Señor por el trabajo. Ojo, y la necesidad era real. Pero Dios en su gracia, porque no fui yo en su gracia, me dio la confianza y la fe, gloria a Él, para decirle a esa empresa, no gracias. Cuando yo salgo y le digo, no gracias, me topo en el lobby a un muchacho. Y ese muchacho me dice, ¿y no ha ido ahí a Zaret? Viera que ahí están contratando. Digo yo, bueno, nada más de agarrar un bus de Tuaza, me cobra 200 y algo y me bajo ahí. Historia larga, corta, hice eso, me contrataron, hice las pruebas y el horario, lunes a viernes, de 8 a 4. Ese es. Y eso fue hace 14 o 15 años. Ahí estoy todavía. Ellos son esa gente. Y vea. Entonces, hoy es un día que debemos tenerlo en alta estima. No es negociable. Yo oro a Dios para que los cristianos entiendan eso. Hoy no es negociable. Si usted trabaja hoy y puedes negociar tu horario, hazlo. Ora a Dios. Ora a Dios para que hoy puedas tener un descanso. Entonces, Dios diseñó esto con 3 propósitos. Uno, descanso físico. ¿Cierto? Descanso físico. Nadie puede estar trabajando 7 días a semana, va a colapsar tarde o temprano, mentalmente, físicamente. A veces hay problemas en la casa y es porque el hombre está trabajando y trabaja y trabaja y no tiene descanso. Está estresado, ¿verdad? Es malo, nos vamos a enfermar más. Entonces, número 2, Dios creó el día de reposo con un propósito, descanso físico. Segundo propósito, descanso espiritual. El sábado o el día de reposo que es hoy es el día para buscar con más intensidad al Señor en oración, en meditación de la palabra y en oración. Hoy es el día con más intensidad. Yo hablaba un poco de eso en el sermón de la mañana, que estuvo con algunas aplicaciones un poco fuertes para la iglesia. Pero es que la realidad, incluso vean ustedes que van a tener niños en la escuela, desde ya enséñenles que tienen 6 días para estudiar y hacer sus tareas. Ya hoy no. Ya hoy descansen de sus tareas, descansen de todo lo que les dio la escuela. Y hoy somos invitados a alabar a Dios, a conocer más a Dios, a estar más en oración y no perderse de los cultos que la iglesia establece. Hay iglesias que abrazan esto y han entendido esto, y la misma iglesia le dice a los pastores, queremos más. ¿Más qué? Más cultos. Y hay iglesias que han llegado a tener hasta 3 cultos el día domingo, porque los hermanos entienden que es de mucho más provecho congregarse ese día, es menos tentador hacer otras cosas y se les saca más bendición. Por ejemplo, en las iglesias de nuestra asociación, casi que la mayoría tienen culto en la mañana y culto en la tarde. Y en la tarde celebran la cena. Y todos, la mayoría de hermanos, todos están contentos. Había una vez una iglesia que tenía problemas con los cultos de oración, de asistencia, y esta iglesia dijo, ¿saben qué? Vamos a tener el culto en la mañana, servicio de oración, entre 1 y 2 o 3, 4, culto. Amén. Una iglesia madura busca eso, ¿verdad? Entonces, número 1 es un descanso físico, el número 2 es un descanso espiritual. Nuestra alma necesita de eso. Nuestro cuerpo físico necesita eso, nuestra alma necesita eso. Necesita esto. Yo se los he dicho a ustedes, yo amo venir aquí. Yo amo venir aquí porque en la mañana estuve en la iglesia, en la casa de Dios. Dios nos ministra,
Tenemos la bendición de tener 2 pastores. Dios me ministra a mí cuando estoy sentado, cuando estoy predicando, y vengo aquí y también soy ministrado. Y todos en la oración, en los cantos. En cambio, si no vengo, casi que me toca cuidar a mi mamá, pero si no vengo, yo me quedo en mi casa. Digo yo, mi esposa a veces me dice, vámonos por la iglesia, congreguémonos otra vez, ¿verdad? Porque hace falta ya, uno empieza a disfrutar esto y uno ve cómo Dios nos bendice. Y usted empieza el lunes con más sano, un cuerpo sano, una alma más sana, porque estamos siguiendo el modelo de Dios. Ahora, estas cosas son aquí, descanso físico aquí, descanso espiritual acá. Pero el tercer propósito es un descanso eterno. ¿Cuántos de nosotros no queremos heredar ese descanso eterno? O sea, heredar vida eterna. ¿Cuántos de nosotros cuando muramos queremos heredar ese descanso eterno? Entre más ancianos nos volvemos, ¿verdad? A excepción de Andrés, que le encanta el trabajo, pero uno va, todo hombre, todo ser humano, llega al punto en que dice, ya estoy cansado, ya quiero que Dios me lleve, ya viví, ya crié hijos, ya crié nietos. Yo he escuchado de gente ya súper adulta que llega a sus 90, 95 años y a veces inevitablemente lo dicen, ya estoy cansado, ya quiero que Dios me descanse. Hay una persona en Naranjo que quedó viuda, ya ella es mayor, o sea, es adulta mayor, y le decía a su hermana, yo ya quiero descanso, yo quiero que el Señor me lleve. Entonces, inevitablemente todos queremos ese descanso. El problema es que si usted llega a esa edad y la vida ya te ha cansado tanto que usted dice, quiero descansar, el problema es que sin Cristo, usted no va a heredar un descanso eterno, va a heredar una condenación eterna. Entonces eso va a ser un problema. Este día de reposo apunta a ese descanso eterno. Es anticipación del descanso eterno. El sábado, entonces, es un tipo del cielo. ¿Se acuerdan la lección de hace 15? De un tipo, es una sombra de algo mucho más grande. Hoy estamos teniendo un poquito de lo que tenemos en la eternidad. Mucha gente quiere ir a la eternidad. Cuando usted le pregunta a cualquiera, ¿usted quiere estar con Dios cuando se muera? Sí. ¿Y quiere heredar vida eterna? Sí. Si es testigo de Jehová, ¿usted quiere heredar el reino de los cielos? Sí. La pregunta más común, ¿quieres ir al cielo? Sí. Pero no les gusta ir a la iglesia, porque en la iglesia se abre la palabra de Dios, se habla con Dios, alabamos a Dios, pero eso es lo que se va a ir a hacer al cielo. Vamos a hacer esto. Esto es un ensayo de lo que vamos a hacer en toda la eternidad. Entonces, si la gente no quiere venir aquí, probablemente tampoco va a ir al cielo aunque quiera. Porque el que quiere ir al cielo y ha nacido nuevo, quiere estar aquí. Punto. Quiere estar aquí. Porque aquí está el Señor. Y yo quiero estar ahí. Entonces, hoy anticipa la sombra. Es una sombra de algo más grande. Vaya a Hebreos capítulo 4, por favor. Capítulo 4 de Hebreos. Lo tenemos. No. Bueno, leamos desde el 3, porque ahí empieza un poquito el tema. Dice, vea el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. Dijimos, Hebreos 3. Sí, ahora pasemos al 11. Por tanto, juré en mi ira,
no entrarán, ¿en dónde? En mi reposo. Está el reposo futuro. Dios está diciendo que al pueblo de Israel, que estuvo con Moisés en el desierto y en el monte Sinaí, que se rebelaron contra Dios y Dios los mató ahí, Él juró que no entrarían en el reposo, en la vida eterna. ¿Ok? Ahora dice el verso 18, y quienes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Él hoy apunta a Cristo. Hoy celebramos a Cristo. Si tenemos fe en Cristo real, entonces entraremos en el reposo eterno para estar con Él. Pero si vivimos una vida de desobediencia, no entraremos al día de reposo. ¿Y el problema cuál es? El verso 19, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la causa? La incredulidad. ¿Ok? Temamos, dice el verso 4, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haber alcanzado. Está hablando de vida eterna en términos de reposo. El problema con los hebreos era que, para tener un contexto de la carta, ellos estaban siendo perseguidos a tal punto que les estaban quitando los bienes. Y hebreos quiere decir judíos, es una carta para cristianos judíos. Pero algunos de y de los israelitas no cristianos les estaban persiguiendo y presionando para que ellos se volvieran al judaísmo, a las obras. Entonces el autor de Hebreos hace esta carta genial para explicar cómo Cristo es el verdadero sacerdote, rey y profeta. Bueno, el problema era que algunos estaban cediendo a esa presión y Pablo lo está ilustrando con aquel pueblo incrédulo. Eran los incrédulos los que se volvieron atrás y querían volver a Egipto, ¿ok? Y esos eran los que no iban a entrar en el reposo santo. Entonces, teniendo todo este contexto, dice el verso 3 del capítulo 4, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estén acabadas desde la fundación del mundo. Vea cómo cita Génesis, verso 4, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, ese es el punto que queríamos llegar. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuáles son los 3 propósitos del día del Señor? Número 1, que el cuerpo nuestro descanse, que el alma sea alimentada, es un reposo espiritual. Y tercero, estamos recordando que nos espera un gran reposo eterno. ¿Ven el punto escatológico de hoy? Es adoración y apunta a Cristo, porque es en Cristo que nosotros tendremos ese reposo. Cristo ya hizo todas las obras que nosotros teníamos que hacer. Cristo llevó la ira que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Cristo resucita para agarrar a un pueblo para sí. ¿Y sabe qué va a hacer Cristo? Renovar la tierra. Nosotros vamos a heredar unos cielos nuevos, tierra nueva, para tener un jardín del Edén mejorado. Ahí vamos a estar. Y con el mismo modelo, con un reposo eterno. Eso sí. ¿Qué aplicaciones podemos tener para nosotros? Número 1, Dios nos llama entonces a ordenar nuestra vida. Vivimos en una cultura que idolatra la productividad. Hoy tengo que hacer esto. Hoy tengo que hacer esto. Hoy es el día que tengo para hacer lo otro. Hoy. Pero Dios dice, deténgase. Recuerde quién soy yo. Descanse. El lunes lo hace. Hoy es en segundo lugar, el día del Señor. Es un regalo.
Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe que nosotros necesitamos descanso. Entonces, un día como hoy es un regalo. Tenemos que verlo así, es un regalo, no una carga. ¡Qué tirada! Ahí ya me la están poniendo fea. Me están quitando que no trabaje el domingo. ¿Qué le voy a ir a decir a mi esposo? ¿Verdad? Dice, yo le digo a usted, ¿verdad? Tienes que ir a decirle esto a él. Sí. Y yo espero que lo estemos entendiendo y disfrutando. Es un regalo, pero para tener una comunión especial con Dios. Dios quiere tener una comunión especial con usted, con todos nosotros. Pero son en sus términos. ¿Quién no quiere una comunión más íntima con Dios? Y que Dios me hable y que Dios, bueno, búsquelo a la manera de Él. Y hoy es un día que Él bendice, que Él santifica, para que lo busquemos a Él de manera particular. Entonces, vea, dos aplicaciones. Dios nos llama a ordenar entonces mi vida. Buscar que hoy apartarlo para Él. Segundo lugar, esto tengo que verlo yo como un regalo de Dios para mí. Dios me ama, Dios sabe que lo que es mejor para mí, yo tengo que descansar, tengo que alimentar mi alma, tengo que mejorar mi relación con Él. En tercer lugar, el día de reposo prepara nuestros corazones entonces para el cielo. El domingo, como lo dije, es como un ensayo para el cielo. Cantamos, adoramos y escuchamos la palabra. Es una preparación para la eternidad. Hoy nos estamos preparando para la eternidad. Entonces, si usted dice que aburrido, entonces es probablemente que no ha nacido de nuevo. Parece a ver. ¿Ah? Parece a ver. Sí. Concluimos. El séptimo día en Génesis no es un detalle menor, es el primer santuario del tiempo. Antes de que hubiera templo, Dios creó un día santo. Antes de que hubiera sacerdotes, Dios estableció un tiempo de adoración. Y ese día nos recuerda una verdad gloriosa. El hombre no fue creado solo para trabajar, fue creado para disfrutar de Dios. El hombre no fue creado solo para trabajar, el hombre fue creado para adorar. Como escribió entonces este hermano Agustín de Hipona, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Yo amo esa frase. Me hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Usted quiere descanso a su alma, tienes que amar esto. Si no, vamos a estar inquietos. Por tanto, cuando guardamos el día del Señor, estamos proclamando, Dios es nuestro creador, Cristo es mi redentor, y el cielo será mi descanso eterno. ¿Escucharon eso? ¿Qué es lo que proclamamos en el día del Señor? Número uno, Dios es mi creador, Cristo es mi redentor, y el cielo entonces es mi descanso eterno. Amén.